a mí me queda claro que todo lo que me sucedió no fue legal. ¿De qué te acusan exactamente? Allá adentro no existen los derechos humanos. Allá adentro lo que menos tienes es dignidad, porque no tienes una vida digna, ni un trato digno, ni una higiene digna, nada. Tú has comentado que fue una detención con muchos elementos, con muchos policías. Fueron entre 45 y 50 personas. Le hablé a mis abogados, me dicen, no, es que no pueden entrar a tu casa más que con una orden de cateo. Yo, es que sí, traen una orden de cateo. A ti no te asignan una celda en teoría hasta que ya estás vinculada. Pero a mí me decían, es que tú ya nos apareces vinculada, entonces te vas a quedar aquí. Y yo me acuerdo que le hablé a mi abogado y le decía, es que ¿cómo? Me están diciendo que ya estoy vinculada. Y me decía, ¿cómo? Claro que no. No les hagas caso, están locos, ¿no? Algo a mí me vibraba muy mal. Sí es un lugar de castigo, es un lugar de tortura física y mental, pero fue muy traumatizante desde mi posición decir, me están privando de mi libertad y ni siquiera saben por qué. Hola, bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde a partir de historias reales exploramos el sistema de justicia. En esta ocasión vamos a hablar de una historia que involucra dos historias que tendrían que tener vida separada, pero que en algún momento se tocan. Y este roce de una historia con otra hace o lleva a una acusación y a que una mujer creadora de contenido sea ingresada a la cárcel. Antes de darte la bienvenida y darte la palabra, sí me gustaría dedicar unos momentos para decir una cosa que creo que es importante. Tu historia conecta dos historias. Una historia de una agresión, que no es de la que vamos a hablar en este momento, una agresión sexual en contra de una persona. Y esos hechos y esas conductas y el derecho de ella a buscar justicia no es de lo que trata esta plática. Esta plática trata exclusivamente de la relación que se hace de esos hechos contigo y de cómo eso te lleva a vivir un proceso lleno de conductas atípicas. Y ahora sí, en ese sentido, muchas gracias por aceptar venir a platicar conmigo, con nosotros, con esta comunidad. Bienvenida a Just Stop. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti. Mira, tratamos aquí de darle su lugar a las historias personales de cada una de las personas, pero sin duda también queremos aprender de esas historias. Queremos prender la luz en esas zonas súper obscuras del sistema de justicia y entender por qué se hacen unas cosas y no se hacen otras. Y esto, pues, es especialmente importante en un contexto tan violento como el que vivimos. Entonces, para entender tu historia, Jos, creo que sería muy útil que nos contaras el origen de esta acusación y quizá un poquito antes, a qué te dedicabas, cuántos años tenías y cómo inicia esta historia ante el sistema de justicia. Ok, bueno, pues yo siempre me he dedicado a los medios. Desde muy chiquita he hecho comerciales de televisión, luego estudié comunicación y a la vez estuve trabajando en televisión como conductora, actriz. Por ahí del 2011 comencé a hacer videos en YouTube, cuando pues no existía esto que conocemos hoy como creadores de contenido, pero eso era lo que yo empezaba a hacer, ¿no? Fui una de las primeras que empezó a hacer eso. Yo tenía 2 canales, uno que se llama Just Stop, donde hacía sketches, series, comedia, entretenimiento, y en mi otro canal, que se llamaba Just Joss, pues hablaba de temas virales, los ladies, las lords que se viralizaban en internet. Por ahí del 2018 hice un video sobre una pelea que se llama Patética Generación, y mi video se trata de una pelea, ¿no? Era algo viral. De hecho, estas personas ya habían pasado por distintas entrevistas en medios tradicionales, en programas de televisión, había notas también periodísticas, estaban en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en un montón, ¿no? Entonces yo tomo este video que era viral y que siempre lo manejaron como bullying, y hablo de eso, hablo de una generación
La verdad es que sí lo hago de forma em, despectiva en muchas ocasiones, en muchas de mis palabras que utilicé. No fue la forma correcta, lo entiendo. Eh, Insulto, yo tratando ingenuamente como de utilizar el mismo lenguaje, ¿no? Que se estaba utilizando por lo que se daba esa pelea. Sin embargo, hoy entiendo que fue erróneo hacerlo de esa forma porque, pues sí, mis palabras no fueron las correctas, ¿no? O sea, sí comprendo mi error dentro de esta historia. Y ya ahí fue todo. En el 2018 ese video habrá tenido, yo creo que, pues máximo 200,000 vistas. Este, y en el 2020, o sea, hablamos de 2 años después, o 3 años después, ya no me acuerdo, la verdad, cuando comenzó TikTok, que empezó a hacerse viral TikTok, era la plataforma de moda, alguien sube un video diciendo que yo me burlé de su abuso. Y la verdad es que yo no entendía a qué video se refería porque, pues, yo hacía muchos videos de entrada y nunca hablaba de abusos, hablaba de cosas virales. Em, y ya cuando vi el video del que se refería, lo volví a ver y lo volví a ver y yo decía: "Es que nunca me refiero a eso", porque nunca existió en un contexto un abuso. Siempre se habló de una pelea y todo lo que llevó en relación a, ¿no?, la pelea entre las mujeres y los hombres que se burlaban y, o sea, todo eso era a lo que yo me refería, no de un abuso. Sí, yo vi el video y lo que predomina desde el título y desde toda la el contenido que tú haces, o las referencias que haces a ese episodio es en relación a una pelea Exacto. que implicó, o que implicaba a al menos 2 mujeres, había más mujeres, pero eran 2 chicas que estaban, peleándose. Y quizá para ayudar a entender mejor esta historia a todos, porque unos tenemos más información que otro, creo que vale la pena, destacar esto que mencionabas, tú eras creadora de eras, sigues siéndolo, pero en Ujú. ese momento, hablando de esos hechos en particular, tú, generabas contenido a partir de información que ya era viral. Exactamente. Esto creo que es importante, porque tú no fuiste quien directamente filmó esa pelea, Ujú. No, ni los y la conocía. difundiste. Tú no conocías a las partes. Entonces, tú, en tu contenido te refieres a un video en donde hay unas chicas que se están peleando. Ujú, Cuando tú estás hablando de este video, me parece que dices: "Ah, y en este intervienen unas, 2 jóvenes, y una de ellas, al parecer, es como muy, conflictiva", o ujú. algo así. Es que yo doy la versión de la otra parte, Okey. ¿no? Que fue la que, me buscó, me contó, ¿no? Como: "Oye, justo están yendo a medios tradicionales a decir, pues, que se bulió a cierta persona, cuando en realidad lo que pasó es esto", ¿no? Entonces, yo estaba dando la versión también de la otra parte. Lo que hiciste fue comentar un video y das un poco de Exacto. información, que es la que a ti te hicieron llegar tus seguidoras o seguidores o alguna persona, y tú te refieres hasta eso, y tú en ese momento no sabes que hay un trasfondo, mayor que involucra a una de las personas que está, en el video, ¿cierto? Y entonces Exactamente. lo que dices es, pasan 2 años, yo sigo haciendo mi contenido, la vida sigue, Ujú. y un día, ¿cómo te enteras que estás involucrada en esta historia? Por este video de TikTok que hizo donde ya mete en contexto que era una agresión, pero eso no existía años antes, ¿no? O sea, eso no era, del conocimiento de absolutamente nadie. Ahora, a mí cuando me busca esta otra parte, eh, me manda como screenshots de las conversaciones, de por qué se estaban peleando y bla, bla, bla. Y realmente eso es de lo que yo hablaba, ¿no? O sea, no hablaba de otra cosa, no estaba en el contexto una agresión de nadie hacia nadie más que la del video donde pues están golpeando, ¿no? Y luego por el TikTok pone en contexto que
había una agresión, ¿no? Okey, entonces yo ahí, pues le digo que si mi plataforma le hizo algún daño o si realmente, pues lo que está diciendo es así, yo le ofrezco mi misma plataforma para, pues, para ir en contra de sus agresores, ¿no? Y me acuerdo que me contestó como: "Sí, claro, yo te mando mi denuncia, no sé qué". Y fuera de ahí nunca pasó nada, o sea, no me contestó, yo le estuve escribiendo, nunca me contestó, este, por ahí dicen también que me pidió bajar el video, eso tampoco fue cierto, o sea, nadie nunca, ni por ningún medio me dijeron: "Oye, solicito que lo bajes", ¿sabes? Porque sí, en algunas ocasiones sí me llegaban correos de: "Oye, yo soy la del video, lo puedes bajar", no sé qué, y entonces ya llegaba yo a bajar videos así, ¿no? Como teniendo un poquito más de contexto. Pero aquí nunca pasó eso. Realmente todo fue como muy al ojo del público, este, como todo el mundo lo vio. Y, y ya pasó un año todavía después de eso. Esta persona seguía haciendo como videos tratando como de, pues sí, de generar controversia, conflicto. Yo ya no contestaba, no, pues dije: "Güey, yo ya traté de buscar, de ayudar y no se me dio respuesta". La verdad es que yo ya no contesté nunca, de forma pública, ¿no? Porque de forma privada nunca se me contactó, nunca me respondieron. ¿Cuánto tiempo dura, la mención o por cuánto tiempo hablas de esa situación que es de la que se te acusa? Donde hago mención de un De acto, de un acto, eh, sí. son 10 palabras. O sea, tu video trata sobre una generación, tú dices, se portan fatal, se pelean, hay otras maneras de resolver las cosas, con independencia del lenguaje empleado en este caso, Sí, porque hay sí. que separar las cosas y después quizá podemos regresar a esa parte del lenguaje, porque creo que también es muy, ilustra muy bien cómo uno puede aprender incluso de situaciones propias sin relevar de responsabilidad, cómo podemos comunicar diferente, pero ahorita no estamos hablando porque eso no es un delito. Puede Ujú, ser, agresivo, incorrecto, pero no es de eso de lo que se te acusó, sino se te acusó específicamente de haber, afectado a una persona que había sufrido una agresión sexual. Y tú lo que dices es, pero es que yo, mi video trataba de de una una pelea. pelea y en el contexto de esa pelea, una de las personas se vio involucrada en un acto que hay que decirlo, que nadie debe verse involucrada en ningún tipo de agresión sexual. Ujú, Y tú dices, pero mi video solamente hacía referencia a esa situación, con 10 palabras. ujú. Y en ese momento, ¿tú sabías que esa, situación a la que tú te referiste con 10 palabras era una agresión sexual? ¿Eso estaba explícito? No, por supuesto que no. Y de hecho, hasta en las mismas conversaciones entre ellas, como que se burlaban de eso, ¿no? O sea, como que lo tomaban a chiste. Entonces, pues en ningún momento tenía esa seriedad, porque ni siquiera ellas mismas lo dieron, ¿no? Yo cómo voy a adivinar que algo más sucedió. Vamos a tratarlo de decir de otra manera, a ver si es más claro. No es que hubiera un asunto público en donde hubieran agredido, o sea, donde la denuncia hubiera sido agredión sexualmente a una persona y tú tomaste ese video para hacer contenido propio. No era esa la situación. No, por supuesto que no. Y de hecho, pues el video sigue público, ¿no? O sea, está en diferentes canales de YouTube y así, y la gente lo puede seguir viendo. Entonces, realmente si conllevara a eso que están diciendo, ni siquiera estaría ahí. Sí, solo por claridad, tú no haces Sí, referencia explícitamente a una agresión, tú no por estabas supuesto que hablando no. de eso, ni de una No. ocasión, ni de una agresión sexual, y tú lo que dices es: "Yo no conocía a las personas, yo Ujú, estaba hablando de una pelea, y una de esas personas que después sí estaba involucrada o viviendo una situación distinta a ti, a tu contexto y a tu contenido". Y luego estas historias se unen 2 años después cuando, refieres que, se genera otra vez contenido, viral, público, en relación a lo que ella le pasó, y esta persona directamente ¿dice qué de ti? ¿Por Pues qué te cambia la acusa? historia, o sea, ya no es o sea, lo descontextualiza completamente porque entonces ya no es una pelea, ¿no? Ya es, se burló de mi agresión sexual.
pero si tú ves el video, nunca está en contexto eso, ¿no? Y la verdad es que yo nunca me burlaría de algo así, ¿no? Em, entonces, cuando veo ese video que, bueno, este TikTok donde, ay, como cuando alguien se burla de tu agresión sexual, pues claro que yo no sabía a qué se refería. Vuelvo a ver el video, digo, nunca hablo de eso. Y te digo, ya todo esto que mencioné anteriormente, eso fue en el 2020. Pasa un año y en el 2021, justo por ahí del 3 de marzo, creo, como muy pegado a el 8 de marzo, día, sabemos que de la mujer feminista, hacen pública esta denuncia. O sea, pero la acaban de meter de que la sellaron, le tomaron foto y la subieron, ¿no? Para hacer ruido en los medios. Okey. Y ahí es donde como que yo no entendía ¿Y qué a estaba quién pasando. acusan? ¿A los agresores? ¿A ti? ¿A A quién? mí, a los agresores, ¿no? O sea, A todos por igual. pero es importante también meter en contexto que ya existía una denuncia previa años antes, Okey. donde también denuncian a los agresores e incluso creo que hasta los papás. Y yo, o sea, hacen referencia a mí como de que existo, pero no tenía nada que ver. Entonces, ¿cómo de eso años después lo convierten y lo redirigen a mí? Ahora, lo que quisiera tratar de entender, porque es un caso, difícil de comprender desde el punto de vista jurídico, Sí. ¿de qué te acusan exactamente? Depende, ¿en la denuncia Ujú. o en dónde? Sí, en la denuncia penal, la acusación penal, porque, a ver, las personas no tenemos que estar, no estamos obligadas a tener conocimientos jurídicos, ¿no? Claro. Cuando nos pasa algo que sentimos que nos violenta o afecta nuestros derechos, pues tenemos el derecho de ir a las autoridades y decir, me pasó esto, 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 y eso violenta mis derechos, y Sí. hasta ahí vamos bien. Pero eso no significa que podamos acusar a las personas directamente de lo que sea y que eso sea suficiente para que avance una acusación penal. Claro. De hecho, por eso te pregunto, o sea, ¿qué es lo que se le dice a la autoridad penal respecto de ti? Aquí sí creo que podemos separar las historias En de. la denuncia, la Ujú, verdad no me acuerdo bien. ujú, Sé que decía pornografía infantil, pero no me acuerdo si no estaba específico, ¿sabes? Era como de por eso, ujú. ¿no? Em, en los medios manejaron que yo compartí, difundí, guardé y que yo hice absolutamente todo cuando nunca fue así. Este, y no fue hasta mi vinculación, ¿no? O bueno, antes, que entendimos que se estaba acusando únicamente de describir. Okey, pero el delito, digamos, sí, porque los medios, además, hubo muchísimas notas, hubo una Ujú. cobertura mediática, bastante prolífica, y Sí, yo, revisando ahora las notas para poder platicar contigo, la acusación directa, detienen a youtuber, detienen a influencer por pornografía infantil, y por eso exacto. creo que es importante los hechos y detenernos y Sí. regresar, porque, sin duda y por eso decía, no estamos hablando de la parte que se refiere a la agresión, Ujú. porque eso tiene que tener un tratamiento y una seriedad que no se puede cuestionar por parte de nadie. Eso solamente le corresponde a la víctima avanzarlo y a los agresores dar una respuesta, pero esa conducta implica que hubo un contacto físico entre personas, que fue violento, que no fue consensuado y que no solamente hay este ataque, hay una grabación de ese ataque y luego hay una difusión, o sea, ese video se le manda a otras personas y ese video se viraliza. Y en esos hechos que acabo de mencionar, tú no tienes nada que ver. Tú no estuviste en la fiesta en donde agredieron a una joven, tú no grabaste esa agresión, y tú no mandaste esa grabación a personas ni la hiciste viral. Entonces, Es esto creo correcto. que es importante para seguir insistiendo en esta idea de esa historia es otra cosa. A ti, entonces, te acusan de pornografía infantil porque la persona involucrada, la afectada, era menor de edad. Ujú. ¿Y cómo te enteras?
de que estás acusada? ¿Quién porque te lo subieron. notifica? Nadie. Eh, Lo En el subieron a las video dicen redes. y además la voy a denunciar. No, te digo que de esto que te digo del 2020 pasó un año. Ujú. Entonces, nos vamos al 2021, suben una denuncia, ¿no? Denunciamos a Yo Stop por pornografía infantil, utilizando mi cara para Y así te enteras por sí, una... Ujú. sí, utilizando mi cara para hacer esta denuncia, y así me entero. A mí nunca me notificaron nada. La fiscalía no te notificó que estabas denunciada, ¿no? ¿Y cómo te detienen? ¿Cómo empieza esta historia ya Y te formal digo ante el que sistema? había una denuncia previa. Ujú, Entonces, mis abogados estaban buscando unir las carpetas, porque no puedes denunciar los mismos hechos 2 veces. ujú. Em, Sí, se tienen que investigar cuando una persona hace denuncias por los mismos hechos, así sea contra personas diferentes, se tienen que agrupar. exacto. Ujú, Y en ese inter me habían dado fecha para declarar. Voy a inventar porque no me acuerdo exactamente la fecha, pero un 6 de julio. ujú. Y el 29 de junio, o sea, una semana antes, me aprenden en mi casa, con orden de cateo, orden de aprehensión. Esta parte, también me parece que vale la pena comentarla un poquito más, porque, tú has comentado que fue una detención con muchos elementos, con muchos policías. Fueron entre 45 y 50 personas. ¿Por qué ameritabas un peligro que ameritara el despliegue de un operativo Pues no, con no ese número de meritaba. elementos? No meritaba, o sea, ni a los del crimen organizado los capturan así. O sea, fue show. No me trataron mal, no llegaron violentos, eso sí, no. La verdad es que, pues, todo respetuosamente hasta cierto punto, este, pero, pues, estaba la calle repleta de elementos de la policía. Entonces van, te sacan de tu casa con todos estos elementos y claro que no hace falta que te maltraten, faltaba más, o sea, Claro. lo grave todavía sería que te hicieran algo, pero, ¿cómo se justifica? O sea, ¿con qué argumento? ¿Cómo te explican que te pueden sacar de tu casa? Con una orden de aprehensión y una orden de cateo. ¿Catearon tu casa? O No, sea, nada más entraron por mí, y te dicen: "Te vamos a llevar, ¿a dónde?". que eso también es muy extraño, ¿no? A ver, si tú crees que estás yendo por una parafa, pues te llevas todo lo que hay, a ver qué tiene, ¿no? Por una fonógrafa, además en la modalidad de difusión, ¿no? Ajá, Tendrían que haber, buscado y asegurado esos, instrumentos que le permiten a una persona que está acusada de eso, de poder tener, grabaciones y almacenamiento de imágenes en exacto. algún lugar, y no se llevaron nada, ¿no? Nada, O sea, lo importante era presentarte a ti ante el Ministerio Público. exacto. Y es así, te trasladan, te presentan y ahí, ¿qué te dicen en la fiscalía? Y que sí me gustaría mencionar que me considero afortunada en ese aspecto porque adentro del reclusorio, platicando con otras mujeres, la mayoría en su detención son torturadas, golpeadas, pues, tratadas peor que basura. Entonces, digo, yo entiendo que conmigo no lo podían hacer porque sí iba a ser mediático, ¿no? Em, pero sí una práctica común que en las detenciones hagan eso con las mujeres. Sí, y en tu caso, lo mediático te juega a favor y te juega en contra, ¿no? Exacto, Porque en contra parecería ser que el hecho de que seas una persona pública atrae reflectores y parecería ser que el mensaje que se manda es de cero tolerancia, ¿no? ujú, ujú, Pero luego cuando podemos hacer esto, pausar los hechos y ver el fondo y la sustancia de lo que estaba involucrado, no se entiende muy bien cómo se puede activar este sistema de justicia de la manera en que se activó claro, en contra de una persona que lo que hizo fue hacer referencia a una situación, otra vez, que en ese momento no se sabía que era una agresión sexual ujú. y de manera muy breve. Ni siquiera era el motivo central del video, ¿no? Y entonces, y en ese momento, te puedes comunicar con tu abogado, ¿a quién le avisas que te acaban de Sí, detener? le hablé a mis abogados, me dicen: "No, es que no pueden entrar a tu casa".
más que con una orden de cateo. Y yo, es que sí traen una orden de cateo. Entonces, todos estaban en shock, no entendían qué pasaba, por qué estaba pasando, pues ni modo, ¿no? Yo cooperé, no me quedaba de otra. Ya llegando al reclusorio, me dejaron hacer una llamada antes de que me ingresaran y me dicen, no te preocupes, mañana te van a dar tu audiencia, mañana vemos, no sé qué, casi casi mañana te saco. Ah, no es cierto, sí me dijeron, voy a pedir el término de duplicidad. Y yo decía, ¿cómo? Voy a estar una semana aquí. Es que lo tenemos que hacer así, me decían. O sea, es lo mejor para preparar bien la defensa. Y yo estaba muy agobiada de cómo va a quedar una semana aquí. Pero bueno, ya ahí estuve le llaman detención uno, es un área donde van ingresando a todas las recién llegadas, que son como 4 jaulas y pues te amontonan, ¿no? Porque llegan y salen y así. Unas se van, otras se las llevan a población. Entonces yo estuve ahí como 5 días donde no me dejan tener contacto con nadie, estaba incomunicada, tenía la misma ropa, no podía ni bañarme, ni lavarme los dientes, ni absolutamente nada, o sea, Esto es en el área del reclusorio. exacto. Recién que llegas, ¿a qué hora? ¿Te acuerdas a qué hora llegaste? Llegué en la noche, fueron por mí como a las 8 de la noche, y en lo que te ingresan y te hacen llenar cosas y así, acabé entrando como a las 2 de la mañana. ¿Y tus abogados cuánto tiempo tardaron en llegar? Pues yo ya no sé, yo haz de cuenta que yo desaparecí de esta realidad y entré a otra, ¿no? O sea, yo ya no supe ni qué pasó afuera, ni qué estaba sucediendo. Este, ¿Te acuerdas de qué sentías en ese momento en que estabas ingresando a esta área de detención y que ves a otras mujeres y que me imagino puede ser para algunas el momento en el que cobran conciencia de estoy acusada penalmente? sí. No, yo estaba en shock, la verdad, shock. Estaba también en negación y a la vez como en esperanza de, pues, esto es un error, esto es un malentendido, me voy a ir, ¿no? Em, Tenía mucho miedo, muchísimo miedo. em, ¿Te acuerdas qué era específicamente lo que te daba miedo? Es decir, la situación de ese momento, tus compañeras, las policías, lo que pudiera pasar, Todo, lo todo. desconocida, porque yo no sabía qué iba a pasar, yo no sabía nada, ¿no? No ubico cómo se mueven en esos lugares, ¿No te informaron o a partir de que alguien cómo es tu bienvenida? ¿Tampoco te acuerdas? como que mi bienvenida. Te recibe Sí, alguien te quitan de la ropa, y te dicen a partir de este momento, ¿qué? no, nada, no te dicen nada, Nada solamente, más te van dando indicaciones ajá, para de qué poder hacer hacer, las fichas y exacto. las sí. Sí, sí, sí. Te hacen una revisión médica, me imagino, para verificar el estado en el que Te llegas. llevan con, creo que, no sé cómo le llaman, médico legista, Ujú. y te preguntan si quieres que te hagan una revisión. Yo siempre decía que no, y ya firmas y recopilan datos, o sea, como que siempre fue muy así. Así te dan por ahí una hojita de que según te están Tus entregando derechos. tu tu kit básico de higiene y así, no te entregan nada, obviamente. Este, y ya, no sabes nada. La realidad es que es una tortura psicológica porque no sabes nada, o sea, no tienes información de nada, nadie sabe nada y pues estás ahí esperando a ver en qué momento alguien te da una señal de algo. ¿Y hasta cuándo puedes ver a tus abogados y te enteras de cuál es la acusación? ¿Hasta la audiencia? Al día siguiente, ya fue la audiencia donde piden la duplicidad y ahí él me dice, en 7 días, no te preocupes, no sé qué, y ya, En 7 días. en 7 días. ¿El Ministerio Público tiene noticia de la posible comisión de un delito? Ujú, Y luego tiene que hacer diligencias de investigación para tratar de confirmar si efectivamente esos hechos que se denuncian pueden, actualizar algún delito. ujú, Y muchos de los asuntos, la gran mayoría de los asuntos se queda ahí. Se queda en estas noticias que se dan al Ministerio Público de hechos que, con apariencia de delitos y los ministerios públicos dicen: "No hay elementos,
no hay Ujú. elementos para avanzar esto, y muchas veces incluso tratan de hacerle ver a las personas que lo que están denunciando no es un delito. Y hay muchas, estrategias para tratar de disuadirlos. Entonces, los ministerios públicos, las fiscalías, se vuelven el primer elemento o el elemento más importante para acceder al sistema de justicia. Son la puerta de entrada. Y es tan importante lo que está en sus manos, o sea, decidir si investigar o no algo, si destinar recursos del Estado para investigar qué fue lo que pasó con hechos aparentemente delictivos. Es tan importante esa actuación que Ujú. por eso hoy, conforme al nuevo sistema de justicia que tenemos, nosotros los abogados seguimos diciendo el nuevo sistema de justicia, pero en realidad Ya no es nuevo. ya no es tan nuevo. Sí. Esta transformación empezó en el año 2008, entonces hoy Ujú. tendría que estar mucho más asentado. Pero bueno, en este modelo de justicia que tenemos, o en el modelo de justicia mexicano, esa audiencia es fundamental para definir la situación de una persona, porque la persona es presentada ante un juez, que se llama juez de control, ¿no? O sea, quien va a conocer al final de todo, de la participación y la responsabilidad de una persona que es acusada de cometer un delito, pues es un juez de control, un tribunal de enjuiciamiento y luego están los jueces de ejecución, que son los que se encargan de que las sanciones, las sentencias condenatorias se cumplan. Pero todavía no estamos en esa parte del Ujú. sistema, estamos ante tu audiencia en donde, y por eso entiendo que tus abogados, a partir de los hechos que conocemos, que son públicos y que son cuál es tu participación en este delito, pues yo entiendo que tus abogados te digan, oye, tranquila, ahorita que el juez de control revise, tiene que revisar dos cosas ese juez. Uno, la legalidad de la detención, ¿no? Y de que estés ahí, porque Ujú. hay asuntos penales que se pueden llevar sin detenido. Claro. ¿No? El hecho de que priven a una persona de su libertad es una acción extrema, es muy invasiva, porque además nuestro sistema de justicia parte de la presunción de inocencia. Entonces, todavía no sabemos si los presentados son culpables o no. Entonces, por eso hay que asegurarnos que esa detención y esa restricción de la libertad estén justificadas. Y luego ese mismo juez resuelve si existen méritos suficientes para vincularte y someterte a un proceso. Y entonces, ¿qué pasa en esa audiencia? ¿Por qué el juez, ayúdanos a entender, tú que estuviste ahí, por qué el juez no vio que de lo que se te estaba acusando, no hacía sentido ese delito con la conducta que a ti se te atribuye, con cómo justificar que te quedes detenida? Mira, ahorita que te escucho hablar, me van llegando pedacitos, ¿no? Porque obviamente ya no lo tengo tan fresco, pero me acuerdo muy bien que antes de la detención se pedía a la fiscalía, antes de que me dieran la cita para declarar, pues que me dieran una cita, ¿no? O sea, que me dieran elementos, que nos dieran acceso a las carpetas, que, o sea, algo. Y siempre la respuesta era, no hay necesidad de hacer acto de molestia. O sea, no me acuerdo bien las palabras, tú debes de saber más, pero sí era como de, no hay nada. Eso contestaban, esa es una. La otra, en esa primera audiencia, sí trataron de alegar, pues, que no estuvo correcta esa detención, porque además ya habían medios, o sea, justo se estaba violando toda la presunción de inocencia, lo descartaron y se pidió, los 7 días. O sea, ya acaba y yo regreso a Santa Marta y estuve ahí en el mismo lugar 5 días más. No me acuerdo si era sábado, domingo, no, pero creo que lunes o martes era mi audiencia. Y el sábado me asignan mi celda. Entonces, a ti no te asignan una celda en teoría hasta que ya estás vinculada. Pero a mí me decían: "Es que tú ya nos apareces vinculada, entonces te vas a quedar aquí". Y yo me acuerdo que le hablé a mi abogado y le decía: "Es que, ¿cómo? Me están diciendo que ya estoy vinculada". Y me decía: "¿Cómo? Claro que no. No les hagas caso, están locos", ¿no? Y yo, algo a mí me vibraba muy mal, ¿no? O sea, no era normal, ¿no? O sea, yo estaba viendo cómo ya las que movían del lugar era porque ya estaban vinculadas. Y a mí me movieron del lugar y me dijeron: "Ya nos apareces vinculada".
Y sí, todo tenía congruencia, porque el día que llegó mi audiencia, pues era como hablar con una pared, ¿no? La fiscalía sostenía que tú eras probable responsable de la comisión del delito de pornografía en la modalidad de Descripción. descripción, Ujú. ¿no? Por haberte referido. Y, Ujú. me parece un dato curioso e incluso hasta chistoso, porque mi abogado llevaba un libro de Fifty Shades of Grey y decía: "Esto es una descripción sexual", ¿no? Con lascividad, con intención de, ya sea de vender, de excitar, ¿no? Y me acuerdo que hasta leyó una página. Y el juez respondió: "Eso es poesía, eso es poesía". He visto asuntos de audiencias iniciales en donde están los detenidos, la persona que acusa, las personas acusadas. Hay flagrancia, hay armas, están todos los elementos, para que el juez de vinculación pueda resolver la situación de las personas que están incriminadas, y no hay duda, no parece que haya duda de que las personas que están, participaron en esos hechos. O sea, mm, recuerdo un caso en donde incluso los policías fue una persecución, Ujú. detuvieron a estas personas en flagrancia, y el juez de control los deja en libertad, sí los sujeta al proceso penal y dice que se investigue, pero dice: "No se justifica la retención de estas personas y hay algo que se hizo mal". Y este caso me permite regresar Sí, al claro. tuyo, porque los jueces de control tendrían que tener, eh, en el diseño del sistema de justicia, su papel es el de revisores de lo que hacen los fiscales, los ministerios públicos, los policías que detienen, ¿no? Para tratar de evitar excesos y para que realmente se active esta maquinaria del sistema de justicia en asuntos con apariencia de lesividad a algún bien jurídico. Entonces, sí me cuesta un poco de trabajo imaginarme esta audiencia y esta revisión en donde, eh, parecería ser, como dices, eso tú lo viviste, con cosas como esta noticia de: "No, pues es que tú ya estás vinculada". Parecería ser que no hubo realmente este espacio para que se pudieran ver los elementos que había en tu contra para decidir si te vinculaban o no. Porque además otra cosa que es muy importante, y es que en esa audiencia el juez, que está ajeno a la investigación, ¿no? Que él no sabe aparentemente, o sea, en el diseño, se creó esta figura para hacerlo lo más imparcial posible respecto de los hechos, ¿no? Porque muchas veces el que investiga, bueno, el que acusa está convencido, y más cuando hay un señalamiento directo, pero el que investiga puede, ser persuadido en la investigación y puede 100%. tener duda, ¿no? Tú, la idea de los jueces de control, pues, es que digan: "A ver, ¿no? Con esta distancia de lo que tú me estás presentando, no sugiere una probable, comisión del delito". Y entonces, los argumentos de tu defensa, ¿te acuerdas cuáles eran? No, muchísimos. Fíjate que yo siento que lo viví como si fuera un sketch de comedia, literal. Era un debate de la RAE, de qué significaba describir, Mm. qué significaba narración, qué significaba informar, ¿no? O sea, como esas diferencias hermenéuticas de las palabras. La Em, etimología del término y su significado. exacto. Obviamente mi defensa puso ahí, pues, todo lo que he hecho, ¿no? Que estudié comunicación, que soy una comunicóloga, etcétera, etcétera, como, o sea, como toda mi carrera profesional. Y yo me acuerdo que el juez dijo: "Bueno, pero es que si es ¿por qué si es tan profesional? Porque hizo un video hablando de una persona y no de todos". Y yo le contesté y le dije: "Es que sí lo hice. O sea, mi video menciona a todos, ¿no? No menciona solo a una persona". Y me regañó, me dijo que no podía volver a hablar y que se le volvía a interrumpir, me iba a castigar y no sé qué. Entonces, para mí fue muy traumatizante el saber que ni siquiera ven las pruebas. Yo sé que legalmente no están obligados a verlas,
pero fue muy traumatizante, desde mi posición decir: "Me están privando de mi libertad y ni siquiera saben por qué". Y claro, el ministerio tiene su carpeta y escribe de verdad de una forma que parece broma, porque está mal escrito, tienen faltas de ortografía, es súper manipulado, con, o sea, lo que les conviene lo ponen con mayúsculas, en negritas, lo que no, no, Para repiten llamar y la atención, ¿no? exacto, repiten y repiten lo mismo. Entonces, yo creo que también desde ahí hay un grave error, ¿no? Pero toda la carpeta era de mi mismo video, o sea, era como lo mismo una y otra vez. Que trato de imaginarme el caso, en la audiencia, inevitablemente, pues, desde los ojos de una abogada, ¿no? De Sí, una desde el punto de vista de la fiscalía, pues, no puedo imaginarme cómo yo podría sostener una acusación en contra de una persona, a la que se le señala de lo que ya has mencionado, por una participación o por una mención de 10 palabras en un video que tenía como tema central otro otra hecho. otro hecho. Entonces, no me lo puedo imaginar, ¿verdad? Desde el punto de vista de la defensa, pues, sí puedo entender, esta situación tan complicada de gestionar una audiencia. ¿Cómo le haces entender a una, persona que tiene el poder de decidir si eres vinculada a proceso o no, pero además, si puedes llevar tu proceso en libertad o si Claro. te tienes que quedar ahí? Y esto, ¿cómo cancela la presunción de inocencia? Porque es verdad que esos jueces no están obligados a desahogar pruebas. Eso no es su función, pero sí están obligados a contrastar los hechos que se imputan a alguien contra los datos de prueba. Y esto es importante, porque datos de prueba es, yo digo que tú me hiciste algo y para demostrarlo tengo un video o tengo una carta Ujú. o tengo testigos, lo que sea. Y aunque no se desahogue la prueba, o sea, aunque no, la función de él no era valorar el video, el dato de prueba lo que dice es, hay un video que tendría que decir, que trata de tal cosa y en el cual, a través de tantos segundos o tantas palabras, se hace referencia a este caso, que para ese momento en cuando se difunde el video, no se sabía que era un caso de una agresión. Podría haberse tratado de un acto, consensuado, ¿cierto? O sea, ¿por qué tendrías tú que saber No, que no hay se forma. trataba si públicamente no era esa la información que se tenía de ese video? ¿Sabías tú también que eran menores de edad? No, Ahora, ese dato tampoco había tampoco. forma de saberlo, ¿no? Si no los Entonces, conozco, Por ejemplo, esos datos, ahí entiendo esta frustración que digas, pues es que no me escuchó, pero además lo que nos cuentas es que parecería ser que la actitud de quien escuchó esta acusación y estos datos de prueba, pues ya al menos te dejó sin la posibilidad de sentir que podías realmente ser escuchada, ¿no? sí. Y entonces te vincula. Sí, y la verdad no fue nada neutro, o sea, incluso, el mismo juez dice, no me acuerdo bien las palabras, pero el juez dice: "No, esto es una descripción". O sea, como que él lo dice, ¿no? Y es como, o sea, ese ju Prejuzgando los claro, hechos. no hay neutralidad aquí, ¿no? Y entiendo que lo diga porque la verdad es que de forma legal no había forma de justificarlo, ¿no? O sea, digo, dijo no sé cuántas cosas que a lo mejor tú podrás entender más, ¿no? Pero a mí me queda claro que todo lo que me sucedió no fue legal, ¿no? O sea, fue un como un disfraz, un sesgo legal, ¿no? Donde utilizaron algo que medio pudieron agarrar de ahí, ¿no? Pero parecía un chiste la audiencia. Sí, o una película de Almodóvar. Y es que en este caso sí podemos hacer esas afirmaciones porque hay mucha información pública Ujú. disponible. Y luego también tenemos, inevitablemente estos casos los vemos en contraste con otros casos que pasan y en donde no avanzan las cosas a pesar de que sí hay como
Datos, mayores elementos. claro. Bueno, pero entonces, te detienen, te vinculan Ujú. y, ¿qué empiezas a vivir a partir de ese momento? Pues regreso a Santa Marta muy en shock, con un ataque de pánico. Yo lloraba, no podía respirar, me tuvieron que dar una pastilla de clonazepam. No paraba de llorar. Me trataban de contener mis compañeras. Yo no entendía cómo es posible que sin pruebas me estuviera pasando eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya, fueron 2 meses que dieron de término para la investigación, le llaman, creo. Em, y de mi lado, ¿no? Encerrada era aguantar, 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 ¿no? Yo ¿En qué? cero control adentro. La ley dice que las personas que están bajo investigación y las que tienen sentencia tienen que estar en lugares totalmente distintos, Ujú, ¿no? También hay un área especial para las personas que están sentenciadas o acusadas por delincuencia organizada. No pueden estar, sentenciados ni sentenciados por delincuencia organizada juntos ni convivir. Entonces, las personas que están bajo investigación tienen que estar en un área especial. ¿Eso sí es así? sí es así, la verdad no conocí bien, porque solamente conocí el espacio en el que a mí me tenían en un lugar aparte, por la naturaleza del caso que era mediático. Entonces, el sistema penitenciario es el encargado de salvaguardar tu vida. Y como era un caso mediático, me separaron, siempre me tuvieron en un lugar aparte, donde solo eran 4 celdas. No me pidieron dinero, no nada, tampoco lo solicité yo, o sea, así fue como, te digo, desde el día 5 me pusieron ahí, ¿no? Aquí es donde digo que la parte, mediática o de tu actividad te jugó a favor y en contra, ¿no? En contra, Exactamente. porque es una muy buena oportunidad para, mandar estos mensajes de estamos actuando con todo el rigor de la ley, ¿no? Y al mismo tiempo te juega a favor en una circunstancia en la que la mayoría de las personas se ven todavía más vulnerables. Ujú, Si alguien como tú, que claro que preocupa para las autoridades de cualquier sistema de detención, porque la integridad de tu vida, de todas las personas, está en sus manos, claro. pero hay personas que pierden ahí la vida en circunstancias muy sospechosas y no pasa nada, porque Ujú, también, no sé si fue tu caso y si nos quieras compartir algo de tu experiencia con otras internas, pero muchas mujeres son abandonadas por las familias cuando sí, ingresan a prisión. sí, la A mayoría, diferencia diría yo. la mayoría, ¿verdad? A diferencia de los hombres, las mujeres en este rol de cuidadoras, llevamos o llevan en esas situaciones comida, medicamento, las mamás visitan, las esposas visitan, pero no es así en el caso de las mujeres, en su No, mayoría. son mucho más abandonadas que los hombres. En las filas de visita, casi todas son mujeres, mamás, hermanas, amigas, ¿no? Pero es raro ver papás, hombres, parejas, es raro. Sí hay mucha gente que, pues, se queda ahí como olvidada. ¿Y te tocó conocer otras historias de mujeres que estuvieran encarceladas de manera, pues, aparentemente injustificada? Sí, creo que ahí pude ver de todo, claro, porque sí hay mujeres que roban y le llaman trabajo, ¿no? Yo trabajo en esta zona, pero su trabajo es robar. Diferentes tipos de robos, a tiendas departamentales, carteristas, etcétera, ¿no? A casa habitación también, ¿no? Cómo lo planifican. Extranjeras también que vienen de otros países y saben en qué zonas, a qué casas meterse, ¿no? Lo tienen como muy claro. Por eso también creo que, pues, es una escuela del crimen también, sin duda. Y aprendí cosas que no tenía ni idea que sucedían, ¿no? También entiendes que muchas lo hacen porque la familia lo hace, porque es aprendido, porque no es que no sepan que está mal, sino que está normalizado, que es como, bueno, mis papás, mis tíos, todos roban carteras, pues yo también lo hago, entonces se convierte en algo como cotidiano, como fácil, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo era un día, para ti en prisión?
Partiendo de esta base, Ujú. nuestro sistema de justicia dice que la prisión no es un espacio de castigo, ¿no? Y Es no un es, espacio de reinserción social, no es. en donde las personas tienen que recibir Ujú. oportunidades educativas, psicológicas, médicas, deportivas, para poder tener o aspirar a un sistema de vida distinto, ¿no? Porque lo que nos estás contando es eso, hay muchos tipos de motivaciones por las cuales una persona comete delitos. O sea, no solamente hay personas que están privadas de la libertad de manera injusta, porque fueron señaladas y porque no hay pruebas, ¿no? También hay esta otra amplia gama de personas que están por diferentes Justo es motivos. lo que te iba a decir. También vi muchas otras personas que estaban ahí injustamente, ¿no? Que temas familiares, temas de herencia. em, Me acuerdo que había hasta una señora cieguita que no sé ni de qué la acusaban, pero yo decía, esta pobre señora, claramente ese lugar no tiene la infraestructura para recibir personas con discapacidad, ¿no? Este, Hay de todo, hay de todo. Yo creo que la cárcel es un instrumento que la gente utiliza a su beneficio. Más allá de cualquier otra definición que pueda existir de la cárcel, creo que es eso. Sí es un lugar de castigo, es un lugar de tortura física y mental. No hay acceso a la educación, solamente tienen, bueno, igual a nivel primaria y secundaria sí, pero a nivel licenciatura solamente puedes estudiar derecho, no hay otra opción, no hay otras opciones. No tienen nada psicológico, tienen una psicóloga para todo el penal, tienen un psiquiatra prestado de otro penal, no hay interés por la salud mental, no hay interés por reinsertar a la persona de forma adecuada a la sociedad, no hay ningún interés por mejorar a esas personas, simplemente son como personas que son arrojadas como si fueran un bote de basura y lo triste y lo que ahora yo trato de hacer mucha conciencia de esto es que muchas de ellas van a regresar a la sociedad, ¿No? salvo que tengan una condena donde pues ya no alcancen o se mueran allá adentro, pero muchas regresan a la sociedad. ¿Y cómo van a regresar? ¿En qué calidad? Como te dije hace rato, puede ser una escuela de crimen, puedes salir con una maestría en crimen, ¿no? Puedes salir muy arrepentido y queriendo vivir tu vida, puedes salir con una retraumatización muy dura y no hallarte en la sociedad, porque muchas personas salen, por ejemplo, allá adentro no existen las redes sociales, no tienen ni idea ni de lo que es el internet, ¿no? Entonces vienen, las arrojan a una sociedad donde ya cambiaron las calles, donde el teléfono que ellas conocían ya es súper distinto, donde ya no saben ser útiles en esta sociedad porque nadie les enseñó. Y por eso sí es importante hablar de eso y ver qué pasa y cómo funciona este sistema de internamiento de mujeres, con independencia de que estén eh, sentenciadas o no. Con más razón si están sentenciadas, porque esto que acabas de tocar es fundamental y hay que entenderlo. La mayoría de las personas, o sea, hay casos que hay que dejarlos fuera, Ujú, donde el nivel de crimen, de violencia es de tal magnitud que yo ujú, sí creo que hay que pensar en otro tipo de respuestas, pero la mayoría, la gran masa de asuntos de personas que están por 200 pesos también, ¿no? Por cosas menores en comparación con otro tipo de cosas, salen. ¿Y cómo son, como tú decías, cómo son arrojadas? Pues muchas veces más violentadas. Y resulta que esto es incompatible con este sistema que dice que además de que la base de la reinserción es todo esto que dijimos, pero también dice que la base del trato son los derechos humanos y eso lo que significa es que las personas tienen que ser tratadas con dignidad. Entonces estamos internando a personas, algunas ni siquiera sabemos si son responsables o no, pero ya las alejamos y la oferta que da el sistema pues es muy limitada. Por eso te decía, ¿cómo es un día tus actividades? ujú. Porque si alguien viene de fuera, de otro país, y lee nuestra ley, diría, pues no está tan mal Está estar súper privado de padre. la libertad, No, es que exacto. todo en teoría y por escrito está muy bonito, pero en práctica no es real, ¿no? Los derechos humanos existen escritos, pero no En existen en la papel. realidad. Allá adentro no existen los derechos humanos, allá adentro
lo que menos tienes es dignidad, porque no tienes una vida digna, ni un trato digno, ni una higiene digna, nada. O sea, lo que forma un ser humano, su dignidad, desde sus cosas básicas, comida, dormir, ir al baño, no es digno. Entonces ya desde ahí no existe la dignidad. Em, sí me gustaría hablar sobre la diferencia de ser una persona en proceso, ser una persona sentenciada, porque incluso las personas sentenciadas llevan una mejor vida allá adentro, ¿no? El ser una persona en proceso implica no juntarte con las personas sentenciadas, pero también implica que no saben si eres inocente o culpable, entonces pues estás en un limbo. No tienes derecho a actividades, no tienes derecho a absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estás sentenciada. Entonces es una tortura psicológica porque no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí, porque hay personas que llevan proceso años, 15 años y no tienen una sentencia. Es una tortura física porque no te dan actividades físicas. Te dan de que una vez a la semana. No, pues gracias, ¿no? En mi caso, yo no veía el sol, ¿no? O sea, me sacaban solo por las noches una hora como perrito a dar la vuelta y se acabó. Esa era toda mi actividad, una vez a la semana zumba, este, y era como luchar constantemente por cosas tipo, déjenme meter algo de manualidades, ¿no? Para no volverme loca. Y todo un show para poderlo lograr, ¿no? Meses que se tardan en responderte un escrito, este, entonces, realmente, en mi caso, que yo estaba muy aislada, que volvemos a estas ventajas y desventajas de ser mediático, pues claro que es una desventaja estar con muchas personas encerrada, pero de alguna forma ahí te entretienes entre ellas. Pero yo que estaba súper sola, trataba de no enloquecer. Trataba de literal tener mi mente lo más sana posible, leía libros, escribía, jugaba a sudoku, ¿no? Hacía, ¿cómo se llaman estos? Como la sopa de letras, ¿no? O sea, todo eso que hice hace muchos años, a lo mejor de chiquita, que me llegan a poner, eso es lo que yo hacía para tratar de no enloquecer, porque no tenía ni una sola actividad. ¿Y cada cuánto recibías visitas? 2 veces a la semana, em, y poquito tiempo, porque tienen que hacer una fila de 3 horas para poder entrar. Entonces, aunque te dicen que son, no me acuerdo, 5 horas de visita, pues entran y están 2, una. Se reduce el tiempo. También la ley dice, cuéntanos, esa parte cómo la viviste tú, que las personas internas en un centro de readaptación social tienen derecho a obtener alimentos nutritivos. No, no. A ver, yo comía lo que me llevaba mi familia. Sí te dan la comida que le llaman de rancho, pero, pues, es una comida muy asquerosa, la verdad. Em, yo me acuerdo que los primeros días que tuve que comer de eso, me comía solo el pan, puro pan, estuve comiendo puro pan. Y, y ya, sí sé que llegan a haber platillos que saben bien, pero es raro. Normalmente, pues a la gente que está ahí no le gusta, pero pues es lo que hay gente que no tiene de otra y eso es lo que tiene que comer. ¿Hubo alguien en la cárcel, en tu internamiento, que te haya marcado por alguna razón, que recuerdes? Pues yo creo que todo ahí em, me marcó mucho cada plática que tuve con diferentes mujeres, ¿no? Desde la más X, como esto que te digo de cómo entender que le llaman trabajo a algo que no es trabajo, hasta analizar el que nos había llevado, ¿no? Al mismo lugar a las dos, em, entender el contexto de las personas. em, sí creo que me abrió el panorama a un mundo que no conocía, porque yo no conocía una cárcel, como que siento que sabes que existe, pero ni idea. Pero ya que llegas ahí, es como quitarse una venda de los ojos de todo lo que es disfuncional y lo que viven las mujeres allá adentro, que sí, claro, el tema de la misoginia en México es tan evidente que en las cárceles se nota. Esto que decimos de son más abandonadas las mujeres, muchas mujeres ahí llegan por su pareja, porque el papá, porque bla, bla, o sea, llegan por un hombre ahí, ¿no? Este, Cómo es tan diferente las cárceles de hombres, porque en las cárceles de hombres se autogobiernan
y tienen lujos, los que pueden o tienen poder, este, tienen visita, hacen fiestas. O sea, yo me acuerdo que escuchaba fiestas en los penales de los hombres. Hacían ferias e incluso compañeras de ahí me llegan a decir, ay, sí, yo venía a fiestas aquí. Y decías, güey, es otro mundo. O sea, el mundo de la cárcel de los hombres al mundo de la cárcel de las mujeres es inmensamente distinto. Proporcionalmente, digo, también esas muertes tienen ahora muchos señalamientos de sospecha, pero aparentemente se suicidan más las mujeres que los hombres en la cárcel y tiene que ver con muchas de estas cosas que mencionamos. ¿Te acuerdas? ¿Tienes algún recuerdo del olor? ¿A qué huele la cárcel? ¿O ese dato no? Cada rato era limpiar. Entonces, la verdad es que tiro por viaje olía a jabón de piso y a cloro, que era lo que más echábamos. Este, pero no, bueno, a caño sí llegaba a oler por el, porque pues no tienen instalaciones adecuadas. Este, pues sí, eso recuerdo que olía. Es que no sé si es, bueno, cada experiencia es particular. Yo Ujú. di clases en prisión hace más de 20 años y para mí un recuerdo imborrable, lo menciono y lo recuerdo, era el olor, era esta combinación a estas cosas que dices, pero también huele a abandono, es una mezcla, es un olor que a mí al entrar sabía en dónde estaba, así si me hubieran tapado los ojos y me costaba mucho tiempo quitármelo. Y es un olor muy diferente, por ejemplo, al de los albergues temporales de los niños. Ujú. También trabajé con esas poblaciones. Es diferente. También es un abandono, pero es diferente. También Claro. combinado con el olor a colchonetas, a orina, en fin. Em, Puede ser que como yo no estuve en población, no lo identifique así, okey. porque pues yo tenía una celda para mí solita. em, Y suena como un privilegio, pero qué duro su- es estar Suena como un privilegio sola. y depende desde dónde lo veas, lo es. Y también depende desde dónde lo veas, no lo es. Porque de verdad estar sola con tu mente, sin nada que hacer, es una locura. O sea, por eso yo digo, lo que trataba de hacer todos los días era tratar de no enloquecer. Claro. ¿Y después de cuánto tiempo finalmente te avisan que ya eres libre? Después de 5 meses, llegó el 30 de noviembre y ese día fue mi audiencia. Eh, y bueno, ya se había pedido la reclasificación del delito. Lo reclasificaron a discriminación, que era como lo más parecido posible a lo que hice, que fue hablar palabras, pero que tampoco fue una discriminación. Este, mm, y sobre eso me dieron una suspensión condicional para frenar el proceso, que a ver, el delito de discriminación ya no es de prisión preventiva, entonces ya era inmediata la liberación. Pero ponen una serie de condiciones, como 10 condiciones me pusieron. Y aún recuerdo cuando llegué a la unidad de medida cautelares, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Me decían, híjole, no te pudieron poner más, ¿verdad? Así como de, se mancharon con todo lo que me pusieron. Sí. Sí, es que suena es inevitable, creo, hacer este tipo de reflexiones y compartirlas es inevitable cuando vemos lo que vemos todos los días en los medios de comunicación, y lo que vemos no solamente son, delitos, son también historias de frustración porque no avanzan habiendo tantos elementos para poder, obtener o pedir justicia y la intervención. Y entonces sí suena atípico, por decirlo de una manera simple, todo esto que pasó. Y por eso yo quería insistir y agradecerte que pudiéramos, junto contigo, entrar al sistema de justicia a partir de un caso, porque ya no es, no son ideas abstractas, a partir de un caso que nos permite ver cómo cuando el sistema se quiere mover,
se mueve. Ujú. Y todo ese costo que tiene, que en este caso suena a que, pudiste y puedes, y seguramente por mucho tiempo seguirás teniendo que lidiar con esto, y me imagino que hay días mejores que otros, porque Sí. estas historias no suelen ser lineales, no es: "Ah, ya viví esto, ya salí". Es una historia muy poderosa, porque al final yo no percibo a una mujer que habla, enojada, que tendrías, razones para estar, ¿no? Y Ujú. al final de todo esto, de este señalamiento, de esta presunta comisión de un delito, de esta ausencia de, elementos para poderte, responsabilizar por ese delito. O sea, otra cosa son lo que tú has comentado, pues sales y pues sigue adelante con tu vida. ¿Y cómo se sigue adelante con todo eso? Pues mira, a mí lo que más me importaba era mi libertad, entonces, en cuanto yo tuve mi libertad, era, ya no me importa nada más, ¿no? O sea, Había pónganme las condiciones que quieran, les doy todo lo que tengo, pero déjenme en paz, ¿no? pago ese precio, pero denme mi libertad. Exactamente. Y pues bien, fue como renacer. Viví esto que se llama desrealización, que es, no sabes si estás soñando o no, porque pues claro, después de estar tanto tiempo en un lugar tan horrible, ahora estás en una cama y dices, ¿estoy soñando o es real? Em, Mucha terapia, mucho trabajar en mí y luego me embaracé, entonces, pues imagínate ahora con hormonas y todo, o sea, sí le he tenido que echar muchas ganas porque, pues claro que las secuelas son duras, ¿no? O sea, y más la frustración de no poder hablar durante 3 años, porque era una de mis condiciones, no poder hablar, no poder decir casi nada, y si quería hablar de mi experiencia tenía que decir que no era culpa ni responsabilidad de bla, y pues muy frustrante después de todo este tiempo. Entonces, como que ahora que ya pasaron esos 3 años, digo: "Es que por fin puedo hablar", pero claro que quedé retraumatizada y tengo miedo. Tengo miedo de hablar, tengo miedo de, que, pues sí, de que la gente es insaciable, ¿sabes? O sea, creo que hay una línea muy delgada entre la justicia y la venganza, y la justicia es tan subjetiva, porque después de todo lo que yo viví me queda claro que la justicia en manos del hombre no existe, es muy a conveniencia, es muy subjetiva. Entonces, yo la verdad salí de una forma muy espiritual, como confiando mi vida en algo más grande, porque no puedo confiar mi vida en el hombre, ¿no? No puedo confiar mi vida en un sistema disfuncional. eh, y lo que es justo para uno, a lo mejor no es justo para el otro. Entonces, esa balanza, ¿cuándo queda pareja, no? O sea, es tan subjetivo que la verdad es que trato de hacer las cosas con muchísimo cuidado, porque para mí lo más importante es que la gente sepa qué sí fue y qué no fue, porque hubo tantas mentiras, se dijeron tantas cosas que no eran cierto, me metieron en algo como lo dijiste en un inicio, que rozó y me embarraron a mí completamente y pagué como si yo hubiera perpetrado absolutamente todo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí ha sido muy duro este tiempo. Ahorita es como mi momento de, ahora sí, hablarlo, obviamente con mucha sanación. Ya pasé por todas las emociones. Claro que me enojé, claro que me puse triste, claro que en algún punto me quise suicidar, ¿no? O sea, pasé por todas las emociones, por depresión, por yo qué sé, ¿no? Y ahorita, pues ya estoy en un momento como muy estable de mi vida. También, quieras o no, estos 3 años me permitió seguirlo trabajando en terapia, en mi día a día. Entonces, claro que es un tema que siempre me va a mover, pero las emociones ya están acomodadas en su lugar. Ya no, ya no me dan una reacción, ya no soy reactiva, ya lo tengo, digamos que almacenado de una forma adaptativa en mi cerebro y funcional. Entonces, puedo hablarlo, si me mueve, ¿no? Me da ansiedad, tengo miedo, pero, pero sé que tengo que ser valiente y que lo tengo que hacer
porque para mí una de las cosas más importantes es mi hija. Y yo no quiero que mi hija crezca con toda la desinformación que hubo y que por un error que fue haber dicho cosas mal, insultado, lo que sea, porque pues, claramente no es el único error que he cometido en mi vida, se me quiera seguir castigando y desangrando por toda la vida, ¿no? Porque precisamente creo que los humanos tenemos este derecho y aunque no lo tengamos, cambiamos. Eso de que dicen de que la gente cambia, no cambia, es una mentira. La gente cambia todos los días, nuestro cuerpo cambia, nuestras células, nuestro pelo, todo cambia, ¿no? Y es una decisión también hacerlo. Entonces, para mí mi vida cambió. No es como me convertí en otra porque no, más bien, si no me hubiera pasado todo esto, no sería quien soy hoy. Y me encanta quién soy hoy, creo que soy mi mejor versión. Estoy agradecida con todo lo que aprendí. No agradezco la experiencia, pero sí agradezco todo el aprendizaje que me llevé. Y creo que hoy soy una mucho mejor persona, más empática, más abierta, más consciente, cosa que pues antes no lo era, o si lo era, era muy poco. Entonces, pues sí, creo que es un punto importante donde también quiero sacar mi libro de toda la experiencia que viví allá adentro, porque obvio yo te puedo platicar cositas, pero yo hice un diario, que era mi forma de catarsis, y yo escribía todos los días lo que sentía y es un diario donde pueden ver las personas unas emociones así, ¿no? O sea, fluctuantes todo el tiempo por las condiciones en las que me encontraba y qué es lo que le pasa también a la mente y al humano en estar en este tipo de encierros, ¿no? En este tipo de torturas psicológicas, ¿qué es lo que pasa con uno? O sea, ¿cómo sobrevives a eso? Dijiste hubo muchas mentiras y la mentira deja huérfana a la confianza. Y recuperar la confianza empezando por uno mismo es un proceso. Sí. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros de manera tan transparente y tan directa cosas de las que creo que podemos aprender, porque también tu caso se vuelve, si no me equivoco, el primero en el que nos hace revisar cuáles son los límites o las responsabilidades que tenemos las personas que creamos contenido, que tenemos un micrófono, ¿no? Ninguna libertad, casi ninguna es absoluta. La Ujú, libertad de expresión, pues, no es absoluta, siempre se claro. mueven estos límites. Y lo que me gusta de tu historia y que creo que es muy poderoso es como toda esta parte final que dices, ¿no? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo transformas para incorporarlo de una manera más amable, más responsable? Yo también creo que las personas podemos ir, modulándonos, moldeándonos, aprendiendo. Antes, existían maneras de comunicarnos, que se aceptaban y no eran cuestionadas, porque no había tanta conciencia de lo que implicaba. Hoy, en este momento, a 6 años de que sucedieron los hechos que comunicaste, a 3 de que sucedieron los hechos que viviste, privada de tu libertad, podemos apreciar las cosas de otra manera. Entonces, yo creo que sí, que podemos ser siempre mejores, podemos tratar de aprender de esto, y creo que también es importante decir es que estos procesos de sanación tienen que ir acompañados también del poder de recuperar nuestra propia voz. Y esto no es excluyente, no es tu voz por encima de otras, es las Ujú, voces de todos, es claro. tu historia desde tu perspectiva, desde donde te tocó vivirlo. Y de nuevo, pues muchas gracias por compartirlo, por permitirnos conocer un poquito más de cómo funciona el sistema de justicia. No sé si quieras agregar algo. No, pues ahora que mencionas lo de la libertad de expresión, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es algo que se debe de enseñar, porque no lo enseñan como tal, ¿no? O sea, la gente no le queda claro estos marcos de la libertad de expresión y que se regule también en el qué pasa si lo cruzas, pero que se regule de acuerdo a lo que está sucediendo, no que entre a un tipo penal, ¿no? Que ni al caso, porque es ok, yo crucé los límites de la libertad de expresión, me queda clarísimo, pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? No puede ser que te inventen un delito, tendría que haber otro tipo de consecuencias.
Sí, me hago responsable de lo que dije y creo que Ujú. lo pude haber dicho diferente, pero no me responsabilicen de cosas que no hice, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias, Gracias a ti bienvenida, por el tu espacio. espacio. Gracias. A ti. Carla es una joven que nace en una familia totalmente derruida. Carla ha vivido toda su vida en un inmueble que no tiene instalaciones sanitarias, es decir, solo hay una taza del baño cubierta con una tabla. Entonces hacen sus necesidades en el piso y pues ese es el ambiente donde Carla nació y creció.